Muy buenas tardes a todos. Es un gusto darle la más cordial bienvenida a este espacio de formación y diálogo que UNICEPES y BC ha preparado con el objetivo de ser impulsado la conciencia y la acción frente a los grandes desafíos ambientales de nuestro tiempo. Invitamos a todas las personas que están conectando a través de Facebook Live a que realicen su registro en la plataforma Zoom para tener una mejor experiencia del evento, ya que al finalizar la presentación de nuestro ponente daremos un espacio de preguntas y respuestas. El cambio climático ya no es un tema del futuro, es una realidad que nos exige actuar desde lo local hasta lo global, desde las políticas públicas hasta las decisiones empresariales y personales. En este contexto, comprender el papel del carbono y cómo gestionarlo de manera estratégica se vuelve fundamental. Antes de comenzar con el tema del día de hoy, titulado Carbono 360 desde la medición hasta el mercado, impartido por el ingeniero Sebastián Ochoa, les recordamos que se otorgará una constancia de asistencia a las personas que permanezcan en la sala de Zoom, al menos el 80% de duración de esta masterclass. Dicha constancia se enviará al correo y nombre con el que se registraron, por lo que ya no es necesario escribir sus datos en el chat de esta sala. Con ello damos inicio a nuestro evento. Agradecemos la participación de todas las personas que nos acompañan desde los distintos países de Iberoamérica, así como nuestro ponente, quien ya se encuentra en la sala de Zoom. Ingeniero Sebastián, cedo el micrófono para que pueda dar un breve saludo a las personas que nos están acompañando. Muchas gracias, Daniela. Buenas tardes con todos y bienvenidos a esta masterclass. Les invito a que aprovechen el espacio para estar muy atentos a todos los temas que se van a conversar el día de hoy en el contexto muy coyuntural como es el tema del cambio climático. Muchas gracias, ingeniero. Les voy a dar una breve reseña del ingeniero Sebastián. Ingeniero en Comercio Exterior y Relaciones Internacionales con especialización en inteligencia de negocios y alta dirección de empresas. Ha gerenciado empresas multinacionales en el Ecuador con experiencia de más de 15 años en la industria de evaluación de la conformidad y certificaciones. Precursor de proyectos de levantamiento de líneas base en materia de calidad, competitividad, economía circular y programas voluntarios de huella de carbono con la Unión Europea y la Federación Ecuatoriana de Exportadores. Ha liderado exitosamente proyectos de cooperación en fortalecimiento institucional y sostenibilidad organizacional con gremios nacionales y carteras de gobierno en el diseño e implementación de modelos y esquemas de certificación para la industria agrícola, acuícola y de turismo. Cedo el micrófono a nuestro ponente, ingeniero Sebastián Ochoa. Muchísimas gracias nuevamente, Daniela, por esa introducción. Nuevamente darles la cordial bienvenida a quienes se siguen sumando a esta masterclass donde vamos a revisar temas bastante interesantes desde una perspectiva holística porque cada uno de ellos tiene sus componentes técnicos y legales que implican una profundidad de cada uno de los conceptos, ¿no? Entonces, sin más ni menos, vamos a dar inicio a la charla. Simplemente, Daniela, me confirma, se está viendo la presentación, ¿verdad? Vamos a dar inicio a la charla y empezando un poquito a hablar en la acción por el clima, ¿no? ¿Qué es el cambio climático? Y aquí simplemente les voy a robar un minuto de su tiempo de la charla para que escuchen y vean este video, por favor. Sí, los huracanes y tormentas siempre han existido. Pero cada vez son más catastróficos, extensos y difíciles de predecir. Sí, los incendios pueden ocurrir naturalmente. Pero las condiciones climatológicas hacen que se extiendan más rápido. Sí, las temperaturas han subido y bajado a lo largo de la historia.
Pero los niveles actuales están causando el colapso de los ecosistemas a un nivel que no es posible adaptarse. Ok, entonces, ¿por qué quise poner este video de esta organización, esta ONG que se llama Futuro Verde? Porque hoy por hoy existen cuestionamientos a nivel de criterios, un debate político, sobre todo inclusive con la salida de Estados Unidos del Acuerdo de París, de que el cambio climático es falso, no existe o es una mentira mundial, ¿no? Definitivamente el cambio climático es una verdad y se entiende como los cambios de la temperatura atribuidos directa o indirectamente a la actividad humana, que altera la composición de la atmósfera y que suma a la variabilidad natural del clima observada durante periodos de tiempos. Esta es una definición de Naciones Unidas de 1992. Entonces, ¿cuál es la situación actual? Hasta abril del 2025, la temperatura media global ha experimentado niveles récords. En febrero de este año, la temperatura global fue 1.59 grados Celsius superior al promedio del siglo XX. Ya vamos a entender por qué es importante este número, convirtiéndose en el tercer febrero más cálido registrado. Además, fue el 19º mes en un periodo de 20 meses en que la temperatura media global superó los 1.5 grados Celsius respecto a los niveles preindustriales. Esto lo pueden obtener en Copernicus Program, la información es de dominio público, lo hemos traído a colación en esta presentación. ¿Por qué es importante entender este 1.5 grados adicionales sobre las temperaturas preindustriales? La temperatura del planeta antes de la revolución industrial abordaba un promedio de 13 y 14 grados. Los constantes estudios científicos y a partir de la acción por el clima que tomaron los países desde el Acuerdo de Kioto y el Acuerdo de París, más recientemente en el 2015, nos indican que si es que el planeta en un lapso de 25 o 30 años supera ese 1.5 grados Celsius sobre la línea base, que es el clima del planeta antes de la revolución industrial, los efectos del cambio climático son desastrosos, como cuáles: derretimiento de glaciares, aumento de los niveles del mar, sequías extremas, tormentas e inviernos intensos, pérdida de la biodiversidad. Ahí podemos ver un gráfico de Naciones Unidas de cómo sería un futuro próximo si es que superamos los 2 grados centígrados y todos los esfuerzos se están enfocando hacia mantenernos en una temperatura de 1.5 adicionales sobre la temperatura antes de la revolución industrial. ¿Ok? Y para muestra un poco de imágenes del el terrible año que acabamos de vivir en el 2024, todos conocemos lo que sucedió en Los Ángeles, en Estados Unidos. Ahí tenemos también una fotografía de la Dana en España, los constantes incendios, que inclusive los vivimos muy fuertemente aquí en Ecuador. Ahí tenemos una imagen del huracán Milton, inundaciones en África y una sequía importantísima que se sufrió en el río Amazonas. Entonces, ¿quién está pagando la factura? Somos nosotros. ¿Y quiénes son los responsables de esto? También somos nosotros y los sectores productivos, la academia, la institución, los gobiernos, estamos llamados justamente a tomar acción. Y es por eso que ese gran objetivo de desarrollo sostenible se le conoce como acción por el clima, y es lo que a nosotros les invitamos a todos ustedes que lo analicen en el contexto de lo que estamos revisando el día de hoy en esta masterclass, cómo podemos generar ese aporte. Entonces, en ese orden de ideas, la lucha del cambio climático requiere un esfuerzo colectivo de quienes, de todos los sectores, para alcanzar esta ambiciosa meta del Acuerdo de París y mantener el aumento de la temperatura global promedio en 1.5 grados como máximo, ¿no? Y para alcanzar esta meta es imprescindible que los sectores privados principalmente adquieran un rol más protagónico en esta acción climática. Entre uno de los caminos para incentivar esta participación más activa de las empresas destacan los programas voluntarios de medición, reducción de huella y una eventual neutralidad.
Estos programas son un apoyo a las metas nacionales de contribución, conocidos como los NDCs, y las iniciativas relacionadas al cambio climático desarrolladas por el PNUD, que han contribuido al establecimiento de algunos primeros pilotos de programas nacionales y de voluntarios de huella de carbono, no solo a nivel internacional, sino también más local, a nivel latinoamericano, como Chile, Perú, Panamá y Ecuador. Vamos a ver algunos ejemplos un poco más adelante, ¿no? Entonces, ¿cuáles son estas proyecciones y estos compromisos? Cada cumbre de cooperación climática, los países ratifican sus compromisos de reducción de sus emisiones de gases de efecto invernadero. El Ecuador se comprometió, por ejemplo, a una reducción de 20.9 grados centígrados para el 2025. Entonces hay que entender cómo lo están midiendo, qué iniciativas está teniendo el país desde una perspectiva público y también cómo nosotros desde el sector privado podemos aportar a cumplir con estos objetivos, ¿no? Entonces, los principales compromisos a nivel global están hablando de que para el año 2050 tiene que haber cero emisiones netas. Esto no quiere decir que no se emitan gases de efecto invernadero, sino lo que busca es que exista una retribución, tanto en reducción como en compensación de la totalidad de las toneladas de CO2 emitidas al ambiente. ¿Ok? Y este compromiso implica estrategias nacionales, internacionales, hay una implicación de inversión económica muy fuerte, hay un componente social y tecnológico también para algunos sectores que tienen que desarrollarlos cada uno de los países, ¿no? Ahí tenemos un ejemplo de lo que está pasando en la Unión Europea. Esos son los compromisos para que ustedes tengan una idea. El objetivo para 2030 es reducir al menos el 50% de sus emisiones, para que en el 2050 ellos, a través de una reducción total o una compensación, alcancen esa carbono neutralidad, ¿no? Aquí les invito a los compañeros y los colegas que nos acompañan de otros países que revisen cuáles son los compromisos que tienen como país cada uno de ustedes y cómo nosotros desde el sector que estemos, sector sea público, privado, institución, académico, podemos sumarnos de estas iniciativas y entender cómo podemos aportar. ¿Ok? Este es otro gráfico que me encanta siempre mostrarlo para que ustedes un poquito vayan ubicando cada una de sus actividades, porque entiendo que hay gente de varias industrias y de varias empresas, pero para que tengan una idea, el 73% de las emisiones de gases de efecto invernadero es ocasionado por el sector energía, principalmente, obviamente, por el consumo de los combustibles fósiles, carbón, petróleo y gas. Pero aquí también salta a la vista un sector muy importante que es el tema de la agricultura y el uso del suelo. Ahí tenemos el tema de ganadería, el tema de la agricultura, de la deforestación, etcétera, ¿no? Y otros sectores también que son importantes considerarlos y tomarlos en cuenta. Otro dato importante que traemos del día de hoy es que el 80-20 de lo que está pasando y quiénes son los más contaminantes, ¿no? Entonces, solo 10 países causan casi el 70% de las emisiones mundiales de CO2. Y obviamente ahí salta a la vista los más grandes, ¿no? China y Estados Unidos están entre los más grandes de los emisores y eso complica mucho el escenario actual. Ustedes saben que el primer día que Donald Trump asumió la presidencia, él ya salió a comentar que vuelve a salir del Acuerdo de París y eso complica mucho, digamos, los escenarios a nivel global de esta lucha contra el cambio climático y estos compromisos de mantener la temperatura del mundo menos del 1.5% en relación a la línea base preindustrial, ¿no? Entonces, y entrando un poco más en materia, vamos a hablar ya de los gases de efecto invernadero. Es importante tener esa primera visión de lo que íbamos a conversar. Entonces, ¿qué es un gas de efecto invernadero? Son los componentes de la atmósfera que contribuyen a este efecto climático y cada actividad humana, todos los sectores productivos, agregamos o emitimos gases de efecto invernadero. ¿Cuáles son los 6 que están en el protocolo de Kioto y se ratificaron en el Acuerdo de París? Son el dióxido de carbono, metano, óxido nitroso, hexafluoruro de azufre, hidrofluorocarbonos y perfluorocarbonos. Cada uno de estos gases son importantes considerarlos. Sin embargo, en la normativa se dice que es huella de carbono porque se traslada o se hace una equivalencia a la cantidad de esos gases en unidades de carbono emitido. ¿Ok? ¿Qué son entonces los inventarios? Los inventarios de gases de efecto invernadero es la contabilización o la identificación
de las fuentes de emisión, o sea, las fuentes de emisión de los gases o los sumideros de carbono. Estimando las emisiones y remociones, se calcula las toneladas de CO2 equivalente. Un ejemplo de sumideros, los que más conocemos, son obviamente los bosques, y una fuente de emisión en este caso puede ser cualquiera de las industrias, sea productiva, sea de servicios, cualquier industria pública o privada emite o tiene un inventario de emisiones de gases de efecto invernadero. Y es así como llegamos a la famosa y tan conocida huella de carbono. La huella de carbono no es nada más que un indicador de la sostenibilidad, que lo que mide es la incidencia que tiene un producto, un evento, un servicio, un territorio en relación a la cantidad de gases de efecto invernadero emitidos al ambiente. Y lo que busca justamente es reducir y neutralizar estas emisiones en el contexto de los programas, sean estos voluntarios o del mercado regulado de carbono neutralidad. La huella de carbono se define como el conjunto de emisiones de gases de efecto invernadero producidos directa o indirectamente por personas, organizaciones, productos, eventos, regiones en términos de CO2 equivalentes. ¿Cuáles son los estándares de referencia que están vigentes? Existe un estándar para cada uno de ellos, el de la huella organizacional, de la huella de producto, de la huella del evento o de la huella de servicio. Por eso que hoy escuchamos mucho cuando hay eventos de gran impacto internacional, ferias, cumbres, lo que buscan justamente los promotores es medir la huella para más adelante entender cómo eso pueden compensarlo o en su defecto en un siguiente evento aplicar buenas prácticas y reducir ese impacto que tienen con el ambiente, ¿no? Cuando hablamos de inventario organizacional, es importante mencionar los alcances de estos inventarios. Eh, Existen tres, que son el alcance uno, que son las emisiones directas que la compañía puede controlar, que está dentro de las facilidades o de las premisas de la compañía. El alcance dos, que es principalmente el consumo de energía de la compañía para su operación. Y la huella más grande del alcance 3 que se le conoce son las emisiones indirectas, es decir, lo que no puedo controlar, pero que está afectando a mi proceso. Y aquí es toda la cadena de valor, como se dice, aguas arriba o aguas abajo, desde proveedores hasta clientes y puede ser inclusive, puede llegar hasta disposición final de los. ¿Por qué es importante mencionar estos alcances? Porque cada vez los esfuerzos de las iniciativas, los estándares, nos están invitando a pensar que no solamente me detenga en el cálculo de las emisiones directas que yo controlo, ni las indirectas que controlo, que son las de alcance 1 y alcance 2, sino cada vez el alcance 3 forma parte fundamental de las estrategias, porque de esa manera automáticamente estoy generando un círculo virtuoso porque empiezo a jalar a mi cadena hacia atrás o a mi cadena hacia adelante, a distribuidores, a retailers, a resellers, exigiéndoles que ellos también apliquen buenas prácticas en este caso para poder reducir sus emisiones de carbono. Es por eso que los grandes compradores a nivel internacional, el mercado europeo, Estados Unidos, a pesar de la elección de Trump, ya están pidiendo a los productores nacionales o países como los nuestros en vías de desarrollo que no solamente calculen su huella, sino que definan un objetivo de reducción para el año 2030, donde entendíamos que es el umbral de las reducciones, y lo certifiquen o lo validen a través de iniciativas como el Science Based Target, que lo que hace es, a través de la ciencia, guía a las empresas, a las compañías, a entender cómo puedo yo reducir esa huella y efectivamente no superar o mi aporte del 1.5 en la industria, por ejemplo. ¿Ok? También existen los inventarios de productos y los servicios. En este caso, como les había comentado, te puede sacar la huella no solamente a nivel organizacional de un giro de negocio, de una industria, de una universidad, de un evento, sino también de los productos. Es decir, hay productos de exportación que en percha, en países, en este caso como Alemania, ya les están pidiendo la huella del producto. Entonces, esto tiene su propia normativa y lo que se hace es, se evalúan las emisiones desde la materia prima, la manufactura, la distribución, el consumo y la disposición final, o en este caso la revalorización o si se recicla ese producto, lo que les había comentado. ¿Ok? Entonces hablamos ahora de la jerarquía de mitigación del cambio climático. ¿Por qué es importante entender esto?
porque no basta solamente con cuantificar. Y lo que antes se buscaba o se hacía era cuantificar la huella, es decir, cuánto estoy emitiendo, y enseguida salían a compensarlo a través de los mercados de carbono, que vamos a hablar un poquito más adelante qué tipos de mercados hay. Las normas ahora exigen que primero tengo que cuantificar la huella, adaptar a la organización al cambio climático, es decir, justamente a no superar o a contribuir para que esos esfuerzos se queden en el 1,5%, a reducir mi huella a través de la implementación de acciones plausibles y pragmáticas donde yo pueda evidenciar que año a año estoy reduciendo mi huella en la producción, en el sistema operativo, etcétera, para poder después de esta reducción salir a los mercados y compensar aquellas emisiones que no han podido reducirse. Esto es importantísimo tenerlo claro, por favor. Entonces, creo que tenemos aquí gente de varios países, ya vamos a dar más adelante un espacio también para intervención, reflexiones o preguntas, pero por ejemplo, aquí existen varios programas nacionales de carbono neutralidad, entre los cuales están el sello Huella Chile, el programa de Huella de Carbono de Perú, el programa de Carbono Panamá, el programa Ecuador Carbono Cero, el programa de País de Carbono Neutralidad de Costa Rica, y en México particularmente existe un programa de sistema de comercio de emisiones. Vamos a hablar un poquito de esto más adelante y la distinción que tiene con los otros programas nacionales que vemos acá. La tarea aquí, la invitación es que empecemos a entender cómo nosotros, desde una perspectiva como persona o como empresario o como parte de un equipo de trabajo, puedo sumarme a las iniciativas, entender cuáles son los marcos legales que existen en cada uno de nuestros países para que nosotros podamos proponer iniciativas de captación o iniciativas de reducción de la huella de carbono. Entonces, vamos a hacerle doble clic particularmente a la huella, en este caso al Programa Nacional de Ecuador, para hablar de lo que es la gestión de la carbono neutralidad. Aquí tenemos un ejemplo de, digamos, muy somero de cómo se podría trabajar el tema. Cada uno de los programas mencionados en la lámina anterior cuentan con cada una de estas etapas, más o menos cosas, pero todos siempre lo que van a cumplir es ese ciclo de la estructura de la mitigación, ¿no? Que es arrancar por el cálculo de la línea base, que es entender cómo estoy, el estado del arte de la organización, el estado del arte del territorio, el estado del arte de la industria, entendiendo cuál es la huella que genera, ¿no? Esta huella tiene que ser validada y verificada por un tercero para que tenga un reconocimiento no solo nacional, sino a nivel internacional. A partir de esto, lo que tienen que hacer las organizaciones es generar un plan estratégico de reducción con medidas, como les había comentado, plausibles y enfocadas específicamente en cada industria para poder evidenciar esta reducción año tras año, ¿no? Y finalmente, antes de llegar a la carbono neutralidad, viene una partecita muy importante y que tiene su casuística muy distinta a lo que hemos venido conversando a lo largo de esta charla, que son los proyectos de mitigación. Los proyectos de mitigación son las iniciativas privadas o públicas o inclusive vinculantes legales que nos van a permitir compensar esa huella que no he podido reducir. ¿Ok? Vamos a ver más adelante de cómo funcionan estos proyectos y qué tipo de proyectos existen. Entonces, estos mecanismos de compensación son el proceso retributivo que permite que los implementadores de iniciativas reduzcan, remuevan remisiones de gases de efecto invernadero y reciban un pago por estas emisiones. Y es por eso que la idea de la charla de hoy holísticamente es entender cómo se relaciona la huella de carbono con los mercados de carbono. ¿Ok? Existen algunos mecanismos disponibles en los diferentes estándares que permiten a distintos sectores, productos, productivos o institucionales, compensar sus emisiones, ¿no? Y es ahí cuando llegamos a hablar finalmente de los mercados de carbono. El mercado de créditos de carbono, como se le conoce, es un sistema financiero especializado para hacer frente a este cambio climático mediante incentivos financieros y girar en torno al comercio de estos bonos o créditos de carbono, que son permisos que permiten liberar una cantidad determinada de gases de efecto invernadero. Este es un tema muy, muy técnico y puede llegar a ser muy complejo de entender porque hay cierta distinción. Hay dos tipos de mercados de carbono. Hay el mercado regulado o de obligatorio cumplimiento y el mercado voluntario, como habíamos conversado anteriormente.
Hoy por hoy la línea de distinción es muy delgada porque lo que busca el Acuerdo de París y cada vez que se ratifica en las cumbres climáticas es que estos dos mercados puedan llegar no a juntarse, pero puedan llegar a colaborar cada uno y que se complementen. Un mercado obligado de cumplimiento son los mercados que las naciones les exigen a ciertos sectores específicos justamente contaminantes o grandes emisores, como el tema justamente de los combustibles fósiles, lo que les había comentado, el carbón, el gas, y lo que hace es les emite asignaciones de carbono, es decir, y les dice, señores empresarios, señores de industria minería, vamos a asignar X, Y, Z cantidad de asignaciones de carbono que ustedes no se pueden pasar del límite para que no paguen, en este caso, por ejemplo, un impuesto al carbono o que no paguen penalidades. Entonces, y por su parte, hay otras organizaciones que dicen, perfecto, mis asignaciones de carbono para este año son X cantidad de toneladas, pero yo con mis iniciativas de reducción estoy emitiendo menos cantidades de emisiones, entonces se me genera un crédito que yo lo puedo valorar y vender en el mercado. Para aquellos, como en el ejemplo que vemos aquí, que tienen un exceso de emisiones, lo pueda compensar a través de este crédito. ¿Ok? Este de hecho es el mercado más grande, está valorado en 900.000 millones de dólares a nivel global y esto lo lideran principalmente países como la Unión Europea y China. ¿Ok? Y por su lado existe el mercado voluntario. El mercado voluntario es ya en el cual cualquier organización puede formar parte y consiste en medir esas emisiones, definir un objetivo de reducción y sí salir a los mercados de carbono, pero en este caso los voluntarios, para poder compensar esa huella. ¿A través de qué? De los proyectos de mitigación de cambio climático, como puede ser en este caso de energía, pueden ser forestales, en fin, pueden ser temas de economía circular, y cada uno de estos proyectos tiene que pasar por un proyecto riguroso para poder ser valorado en el mercado y poder ser certificado. ¿Ok? Para emitir estos créditos y poder pasar a la idea de tener un proyecto y salir a venderlo, el promotor del proyecto debe seguir las reglas del estándar del mercado de carbono en virtud de el cual pretende inscribir su proyecto. Aquí tenemos un gráfico con cada uno de los pasos que pueden ser bastante extensos. Consiste primero en diseñar el proyecto. Después de diseñar el proyecto y tenerlo escrito y documentado en relación a la norma, tengo que pasar por un proceso de validación con un organismo evaluador de la conformidad acreditado en la norma o el estándar que yo he escogido o el esquema de compensación para poder registrarlo primero y después ejecutarlo. ¿Ok? En este proceso de ejecución se tiene que hacer un seguimiento para que pueda nuevamente un organismo de evaluador de la conformidad hacer una verificación de que se está cumpliendo con lo que en un inicio diseñé. ¿Ok? Solamente aquí puedo emitir el crédito y puede ser certificado. Y como último paso final, puedo pasar a la comercialización o a los mercados de carbono, en este caso, voluntarios. ¿Ok? Entonces, para ir cerrando esta primera idea, existen siempre desafíos y oportunidades. De hecho, aquí traje a colación los tan sonados objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Que realmente hay una confusión o se generó una confusión antes de la pandemia cuando todo el mundo quería trabajar en los ODS, porque escogían uno de ellos y decían, yo voy a trabajar en el ODS 15, yo soy ODS 4, yo soy ODS 6. Los objetivos de desarrollo sostenible son objetivos de naciones, de países, que están justamente alineados a los compromisos que han firmado estos 140 países en los acuerdos y las cumbres que se tienen, ¿no? En este caso, el objetivo 13, que es acción por el clima, podríamos decir que es uno de los que hoy por hoy tiene mayor impacto y directa o indirectamente nos ayuda a aportar, porque esa es la forma o la narrativa que ustedes tienen que entender para poder decirlo a las partes interesadas, ¿no? En, cuando yo estoy trabajando en un proyecto de mitigación de cambio climático, cuando yo estoy reduciendo cada vez más mis emisiones porque me he comprometido con mi industria y con mi país, estoy aportando directa o indirectamente no solo al objetivo 13 de acción por el clima, sino también
a otros, como podemos ver ahí en la gráfica, principalmente de energía asequible y no contaminante, salud y bienestar, agua limpia y saneamiento, vida submarina, industria, innovación, infraestructura, ciudades, comunidades sostenibles, hambre cero y vida de ecosistemas terrestres. Y no le he colocado aquí uno de los más importantes, que es el objetivo 17, que es las alianzas estratégicas para el cumplimiento de los objetivos. ¿Ok? Ese, digamos, estaría transversal. Entonces, ¿qué tenemos que entender nosotros? Más allá de saber qué papel juego yo fundamentalmente en la industria, o cómo estoy yo aportando a la huella de mi país, o cómo estoy aportando esos compromisos nacionales que se han comprometido mi presidente y que se ratifican cada vez más cada momento de verdad que se juntan las naciones, existen oportunidades. Nuevos empleos. Solo la Organización Internacional del Trabajo ha establecido que para el 2030 se van a generar nuevos perfiles y competencias, más de 30 millones de empleos específicos en temas de cambio climático o acción por el clima. Existe mucha inversión y financiamiento sobre este tema. Varias ONGs han asignado fondos. Hay un fondo por el clima de Naciones Unidas, hay un pacto verde de la Unión Europea. Entonces, hay modelos y maneras de encontrar estas dos partes, ¿no? Yo como institución, yo como empresa, cómo me conecto a través de los programas voluntarios para poder acceder a este financiamiento y poder implementar como industria realmente reducirle la huella, por ejemplo, a mi sector, ¿no? Otra oportunidad importante es los nuevos modelos de negocio, es decir, negocios o operaciones o actividades que ya nacen con un carbono negativo o que son neutros desde un inicio. Entonces hay una nueva oportunidad también por ahí en ese tema, ¿no? Y finalmente el tema de competitividad. Definitivamente ya se ha visto y se está viendo, no solo en el Ecuador, sino en Colombia, en México, en Perú, que mientras yo pueda demostrar que estoy reduciendo mi huella o poder llegar a una eventual carbono neutralidad o adherirme a iniciativas como el Science Based Target o el Net Zero para el 2050, mi producto, mi servicio va a ser mejor visto y valorado en el mercado internacional. Además de que estoy contribuyendo con la reducción de las emisiones de mi cadena de valor, en este caso el destino, digamos que somos exportadores, no sé, de flores. Los floricultores, al medir su huella, reducirla y neutralizar, están automáticamente reduciendo la huella del alcance 3 de sus compradores en el extranjero. ¿Ok? Listo. Antes de hacer una reflexión final, quisiera dar un espacio para preguntas, consideraciones, observaciones. Les escucho. Muchísimas gracias. Creo que tenemos, Dani, en el chat algunas preguntas. Por el momento no, ingeniero. Nada más quiero decirle que expresemos nuestro sincero agradecimiento por su destacada participación. Invitamos a todos Genial. los asistentes a manifestar su reconocimiento con un fuerte aplauso virtual, utilizando las reacciones disponibles en la plataforma de Zoom. Antes de empezar con las preguntas, ingeniero, vamos con su asistente, con Josh Jordan, para que pueda... Sí, perdón. Un momentito. Sí, teníamos simplemente las reflexiones finales. Ah, Si ok, es que alguien tiene una pregunta, si es que alguien tiene una pregunta, igual nos ponen en el chat, nos mandan un correo. ok, Igual la entonces, presentación está grabada y lo van a tener en el Facebook Live, pero simplemente para que podamos ya cerrar, es entender que el cambio climático no solo es un desafío ambiental, sino es una oportunidad histórica que tenemos ahora para redefinir la forma en que producimos, consumimos, es decir, no quedarnos en el business as usual, ¿no? Y nos reta a pensar no solo en corto plazo, sino a cooperar más allá de fronteras y diseñar un futuro distinto para todos. El camino hacia la carbono neutralidad no es solo técnico ni político, es profundamente humano, definitivamente es humano. Detrás, como les había comentado al inicio de la charla, detrás de las personas, los estándares, los mecanismos, los países, están las personas, y es la posibilidad de generar esta prosperidad y ese ecosistema para, en lugar de destruir, crear empleos, cuidar nuestro ecosistema, innovar con propósito, y es hora de que empecemos a tomar acción y justamente es por eso que habíamos organizado esta charla con la UNICEF, es para poder un poquito expresar lo que
lo que hemos visto, qué se nos viene, qué está pasando con el clima hoy por hoy y cómo ustedes desde su ámbito de acción pueden aportar con estas metas y estos compromisos de reducción. Ahí tenemos un proverbio navajo muy interesante donde dice que la tierra no es una herencia de nuestros padres, sino un préstamo de nuestros hijos y nos deja esta reflexión para pensarlo nada más. Muchísimas gracias por su tiempo y ahora sí le doy la palabra a Jess. Adelante, Jess. ¿Nos escuchas? Hola, Jess. No, qué pena. Hola, hola. Si no No hay vamos, problema. quiere, Sí. No, simplemente comentarles que en el marco de esta charla lo que habíamos definido es la promoción de nuestro programa de formación y doble certificación, justamente donde se van a profundizar estos temas, gases de efecto invernadero y huella de carbono, entender un poquito cómo se conectan. Tiene una modalidad virtual al 100%, con clases en vivo y o grabadas. La duración es de 48 horas en una temporalidad de 4 semanas. Inicia nuestra próxima promoción el 6 de mayo, el precio es de $290 más IVA y tiene un descuento del 25% para todos aquellos que nos han acompañado el día de hoy en esta masterclass. El estudiante, una vez reciba el programa, va a poder identificar y clasificar estas fuentes de emisión, los sumideros, los gases de efecto invernadero en organizaciones y proyectos, realizar cálculos detallados de huella de carbono, los estándares internacionales del GHG Protocol, y el ISO 14064, el diseño y la implementación de las estrategias de reducción de las emisiones, analizar casos prácticos de financiamiento climático, entender dónde están las oportunidades y contribuir también al diseño de políticas de acciones fortaleciendo la sostenibilidad. Entonces, a través de un link que les vamos a pasar en este momento por el chat, pueden, aquellas personas que no se han registrado todavía o no se han inscrito al programa, pueden acceder igual a este beneficio y algún ejecutivo, sea de la universidad, en este caso de BC Comply, les va a contactar para poder hacer el cierre de su inscripción. Eso nada más. Ya les voy a dejar el link y ahora sí adelante, eh, Daniel. muchas gracias, ingeniero. Walter tiene una participación. Walter, nada más. Eh, Antes de dar espacio a las preguntas, queremos presentar el video promocional de nuestra cuarta estancia internacional en Cátedra Iberoamericana de Educación, Investigación e Innovación Educativa que tendrá lugar del 17 al 24 de mayo del 2025 en la Universidad de Alcalá, Campus Histórico de la ciudad, en Madrid, España. Bienvenidos a la cuarta estancia internacional en Cátedra Iberoamericana de Educación, Investigación e Innovación Educativa. Del 17 al 24 de mayo de 2025 vive una experiencia académica única en colaboración entre UNICEPES y la prestigiosa Universidad de Alcalá de Henares en España. Conéctate con profesionales e investigadores de toda Iberoamérica en un evento diseñado para transformar la educación. Participa en conferencias magistrales y charlas exclusivas con expertos en innovación educativa. Descubre las claves del sistema educativo español con visitas a instituciones clave y conoce la labor de organizaciones internacionales como la Organización de Estados Iberoamericanos. Y porque aprender también es descubrir. Explora la rica historia y cultura española con recorridos por la Universidad de Alcalá, la ciudad de Alcalá de Henares y ciudades emblemáticas como Segovia. El costo incluye actividades académicas, recorridos culturales, hospedaje, desayuno, comida y cena. No te pierdas esta gran experiencia transformadora. ¡Te esperamos! Aún están a tiempo de ser parte de esta gran experiencia. A continuación vamos con preguntas, ingeniero. Tenemos una de Zulma Flor. Buenas tardes, cómo puedo medir la captura de carbono en los árboles? Excelente, muchísimas gracias. Muy buena pregunta. El, existen varios mecanismos de poder registrar un proyecto, dependiendo obviamente del país en donde estés, dependiendo del programa, pero para poder hacerlo tienes que demostrar varios componentes. Uno de los principales es el que se le conoce como adicionalidad, es decir, el bosque como tal, el que digamos tú tienes en tu actividad, tienes un bosque que no lo estás utilizando
el bosque como tal ya está capturando carbono. Para que tú puedas demostrar o evidenciar que ese bosque captura más carbono, tienes que demostrar un proyecto, por ejemplo, de conservación, en este caso, o de reforestación, o de cambio de uso de suelo, y tiene que seguir el proceso que lo vimos en la presentación, ¿no? De diseño del proyecto, de validación, de ejecución, de verificación para una eventual, como les había comentado, certificación de esos créditos de carbono adicionales. Entonces, a lo que voy con esto es que tienes que adherirte a uno de los programas y se tiene que implementar un proyecto donde se demuestre esta adicionalidad, es decir, qué estamos haciendo para conservar ese bosque que no lo hacía solo ya por sí la naturaleza. ¿Ok? No sé si con eso contesté la pregunta. Muchas gracias, ingeniero. Ya no hay más, nada más excelente tema. Gracias por sus aportes. Saludos. Sí, no se Mm, olviden, por favor, aquellos que no se han inscrito todavía a nuestro programa que estamos realizando con la UNICEPES, ahí les dejamos el link en el chat. Ahí nos pueden dejar sus datos y un ejecutivo se contactará con ustedes estos mismos días para que puedan acceder a este beneficio, ¿no? Les invito a que formen parte de nuestra comunidad de profesionales. Hay muchas oportunidades acá que se pueden dar, entender justamente cómo podemos desde nuestros sectores aportar a, a la acción por el clima. muchas gracias, ingeniero. Pues no, ya nadie más escribe nada. Bueno, pues entonces, ingeniero Sebastián, nos gustaría cerrar esta masterclass sin antes cederle el micrófono nuevamente para dar algunas palabras de conclusión sobre el tema de hoy a todos nuestros participantes que nos acompañaron en esta tarde. No, nada más que agradecerles, en aras del tiempo, ya es, acá en Ecuador son casi ya las 6 de la tarde, no sé cómo será en sus países, pero simplemente que, y también invitarles a que hagan mucho de autoinvestigación, ¿no? Existe mucha información, hay mucha infografía en el Internet, hay casos de estudio. En nuestro caso, en nuestro país, estamos muy atrasados, por eso se habla inclusive del no mercado en el país, porque existía una restricción para poder registrar proyectos que puedan capturar carbono, que puedan certificar unidades de créditos de carbono, pero hoy por hoy ya se puede, es posible en el caso de Ecuador. En otros países como Colombia, Perú ya están un poco más avanzados, están un poco más abiertos, existe muchísimas oportunidades en el tema de mercados de carbono, hay que entender simplemente en qué momento estoy y cómo puedo yo aportar. Eso nada más, agradecerles por el tiempo y hasta una próxima. Nuevamente, muchas gracias por su valioso aporte, ingeniero Sebastián. Em, en UNICEPES, en colaboración con Bicicompli, les brindamos la oportunidad de fortalecer sus competencias en sostenibilidad y gestión ambiental a través del programa de formación en gases de efecto invernadero y huella de carbono. Este curso ha sido diseñado para impulsar su desarrollo profesional en un área clave para enfrentar el cambio climático y responder a las exigencias del mercado y la normativa internacional. Agradecemos sinceramente al ingeniero Sebastián por compartirnos este valioso tema, así como a todos los asistentes que nos acompañaron en esta sesión. Les invitamos a completar la encuesta de satisfacción, cuyo enlace ya se encuentra disponible en el chat. Su opinión es muy importante para seguir mejorando la calidad de nuestros eventos. Muchísimas gracias nuevamente, ingeniero Sebastián. Gracias, hasta luego.